Imágenes algo borrosas, pero reales, de época, que muestran lo que ocurría con hombres y máquinas todos los días de la guerra en las pistas del profundo sur patagónico. Y de boca de sus protagonistas, cómo luchaban contra el fantasma más temido del ser humano en situaciones límite, cuando la moneda está en el aire y la suerte está echada. La verdad es que uno de los principales problemas, combates interiores que teníamos, o yo por lo menos que yo tenía, era dominar el miedo. ¿Pero se puede dominar el miedo? Se puede dominar, claro. ¿Cómo se hace? Y bueno, cada uno tiene su técnica. Para mí, el dominio del miedo era pensar en mis compañeros. Era muy sencilla mi ejercicio, era que ninguno de mis compañeros pensara o advirtiera que yo tenía miedo, o que tenía alguna posibilidad de que no vieran en mí los atributos que tenían que ver. Ya con eso para mí era suficiente para dominarlo, lo metía en el bolsillo y seguía para adelante, y a veces trataba de demostrar por demás. ¿Pero miedo a morir? Es el único miedo. Las pistas están todavía operables. Se ven las aeroestaciones que reciben a los vuelos comerciales. Se ven las mangas infladas para saber la dirección del viento, las balizas a los costados del asfalto, en cuanto oscurece un poco la visibilidad. Solo el ojo más entrenado descubre en los alrededores rastros, vestigios de la guerra. En la de Río Gallegos, por ejemplo, con sus hangares y pistas de rodaje y algunos búnkers donde vivían los artilleros que la defendían de posibles ataques aéreos ingleses. La de Río Grande, que se ve normal desde la torre de vuelo, pero que guarda dentro de ese galpón verde gigantesco que paradójicamente está vacío, todos los recuerdos. O la pista de San Julián, donde el pasto ha crecido y queda alguna que otra leyenda en los refugios de los aviones, o algunas planchas de acero que colocaron hace 37 años para alargar la pista. Lo que sí nos indican esos lugares y otros que vamos a mostrar aquí son vestigios emocionales que se traducen en algunas fotos, en los escasos videos de la vida cotidiana que muestran a aquellos pilotos que pelearon a brazo partido contra el enemigo. Y más allá del contexto político, que voy a dejar deliberadamente de lado para no contaminar el foco de la historia que hoy me interesa evocar, la lucha de un puñado de hombres que pelearon por la patria, y donde muchos de ellos, muy jóvenes por cierto, dieron la vida por ella. Y están también las ciudades del sur. ¿Cómo se vivía la guerra en ellas? La ciudad lo vio a la par nuestra, como con sirenas también por las noches. Sirenas, oscurecimientos, y se respetaba porque creo que en la ciudad había un sistema que había un jefe de manzana. Sí, claro. Que era el que manejaba el tema de los oscurecimientos y el que se dedicaba a controlar. Perdón, había toque de queda. Sí. Rubén, este hombre tenía 12 años y con esa edad se ofreció a patrullar las calles como voluntario de la defensa civil. No se podía circular, nosotros teníamos ciertas identificaciones porque había también personal militar por las calles. ¿Y vos con 12 años? Sí, sí. ¿Cómo te marcó eso? Sí, a nivel de que, bueno, finalmente estudié para piloto de combate, ¿no? ¿En serio? ¿Por la guerra? Sí, sí. Nosotros lo vivimos muy intensamente, todo el tema. Sí, era muy distinto a cómo se vivía en el norte del país, ¿no? Sí, desde ya. Con mirar los diarios, los noticieros, las cosas, te dabas cuenta. O sea, a partir de mayo, ¿viste? Cuando empezaron a haber derribos, era muy doloroso.
una sola historia relacionada con las misiones de guerra, entre las muchas que hubo, voy a contar en este programa. ¿Y por qué la elegí? Porque fue la única que realizaron en conjunto la Armada y la Fuerza Aérea. Pero hemos descubierto un secreto: el búnker donde fue diseñada esta misión todavía está en pie, en las cercanías de la mismísima pista de Río Grande. ¿Y acá qué hacían? Acá esto básicamente se tenía el comando y el control de todas las operaciones de caza y ataque que la aviación naval desarrolló desde el continente hacia Malvinas. Por ejemplo, acá se controlaron los ataques que se hicieron al Invencible, al Sheffield, todos los ataques que se hicieron en el Estrecho de San Carlos. La planificación. Toda la planificación y el comando, Salió en de el acá. momento, claro, salió de acá, el control de las operaciones y todas las comunicaciones. Sí. De acá se tenían comunicaciones con Malvinas, con Puerto Belgrano, con Espora y con todos los aeródromos de la zona. La operación Portaaviones Invencible fue extremadamente compleja como atrevida. Por la audacia que mostraron esos hombres, por la duración del vuelo, por lo controversial del resultado y por la envergadura del protagonista enemigo, nada menos que la nave insignia, el portaaviones Invencible. El alférez Isaac tenía por entonces solo 23 años, con base en San Julián. En poco tiempo había participado en 7 misiones, o sea, de novato, en cuestión de semanas había pasado a ser un veterano. Teníamos un teléfono verde a magneto, donde cuando sonaba la chicharra, ese teléfono, si sonaba la chicharra de ese teléfono, venía una misión. Era, Así que digamos, el teléfono rojo, por decirlo. era el teléfono rojo, pero era verde. Sí. Y ahí venía la orden preparatoria. Nos decían, va a llegar una misión así, así. Ya sabíamos que cuando sonaba el teléfono venía una misión. Y por otro lado venía el papel por sistema militar de comunicaciones, y llegaba el papel con los detalles de la misión, los detalles generales de la misión. Y entre que llegaba esa orden del teléfono y la salida, ¿cuánto pasaba? Casi, le diría que casi simultáneo, está saliendo la misión y venía el papel. No, y después, ¿cuánto tiempo teníamos para el despegue? Y teníamos para planificar 1 hora y media, 2 horas. Sí, ese es más o menos el tiempo que necesitamos de planificación. Cambiarnos con el equipo de vuelo, ya teníamos asignado el avión con que íbamos a volar, así que íbamos directamente al avión, hablábamos con el mecánico, subíamos. Cargar Ya estaba listo, el avión estaba cargado, tenía las bombas, tenía todo. Ya estaba, los aviones estaban listos para subir y poner en marcha, rodar hasta la cabecera y despegar. Llegué al aeródromo de San Julián guiado por Alejandro, que era muy joven en 1982, pero que solía acompañar a su padre, que era personal civil de la Fuerza Aérea en aquellos tiempos de guerra. El aeropuerto lleva el nombre del capitán Vázquez, que fue uno de los 4 pilotos que participó del ataque a el Invencible, el portaaviones inglés. Mirá vos. Fue uno de los pilotos participantes que falleció en ese ataque, y es por ello que lleva el nombre este aeropuerto. Mirá vos. Acá tenemos entonces los preparativos calzándose los buzos antiexposición, se llaman esos, ¿no? Ese justamente es Vázquez. Ah, es Vázquez, claro, este es el pequeño santuario de Vázquez, entonces. Así es. Y acá está en su carlinga de piloto. En su época de cadete. La ciudad de San Julián está pegada prácticamente a la pista de aterrizaje. Ningún vecino podía ignorar la tensión de lo que se estaba viviendo entre abril y junio de 1982. Te lo traduzco rápido y fácil. Se contaban los aviones. La pista tiene una continuidad que pasa justo sobre la ciudad. Sí. Entonces la gente contaba la cantidad de aviones que salían, calculaba más o menos el tiempo, que es más o menos unas 2 horas entre ir y volver, 2 horas, 2 horas 40, y contaba la vuelta.
Eso era muy emotivo porque inclusive había gente... Y a veces no estaban todos. No, muchas veces no estaban todos. Hubo un momento de la guerra que mayormente no estaban todos. Claro. Y generalmente era ya gente conocida, ¿no? Era Sí. parte de la ciudad, digamos. ¿Muchas bajas tuvo de la base San Julián? La base aérea San Julián tuvo 9 bajas de pilotos, de ¿no? pilotos de combate. En Río Gallegos está el primer monumento que rindió tributo a los pilotos después del combate. Y fue otra de las bases desde donde salían los ataques a la flota. Por eso también, al lado del piloto, hay un avión en franca actitud de vuelo. A mí me conmovía cuando salían con su paracaídas al hombro para abordar la camioneta que los iba a llevar a la línea de vuelo. Tranquilos, serenos, y sabían que la mayoría sabía que iban al matadero. Y de ahí, bueno, eso fue muy doloroso para nosotros. Acá mi hijo subía a la planta alta y contaba cuántos aviones volvían. Lo que quisiera remarcar es el apoyo del pueblo. El pueblo que veía cómo salían 4 aviones y volvía uno, he visto realmente caras con lágrimas en los ojos, ¿no? Por lo tanto, eso es inestimable, la ayuda que tuvimos del propio pueblo de Río Gallegos. Entre ellos, tintorerías poniendo a su disposición caños de vapor para limpiar los tanques de combustible. Había una señora que hacía tortas para los pilotos todas las mañanas. Y algunas familias los invitaban a cenar también. Sí, señor. Muchas familias invitaban a los pilotos a sus propias casas. La figura está de pie frente a la ría, de cara a las Islas Malvinas. Juan Ivo Bronzovich fue uno de los que motorizaron ese homenaje. Ese piloto está mirando de frente a Malvinas y le dice al resto del país, señalando con la mano, así, porque está muerto, se supone que ya no vuela, está sin el casco, le dice, allí yo dejé de todo, inclusive la vida. En Río Gallegos, en la desembocadura de la ría, está el barco. Todos lo conocemos por allá. Fue el barco que traía carbón desde Inglaterra y en 1911 se incendió y quedó varado cerca de la playa. Hoy es como un lugar de visita y en verano, por supuesto, es muy fotogénico. Es como un paseo, ir a ver al barco. Pocos saben que sirvió de blanco durante la Guerra de Malvinas. El lugar geográfico donde está se llama Punta Loyola. Y allí los pilotos de la Fuerza Aérea, que no tenían entrenamiento para atacar blancos en el mar, de modo que ese barco quieto les sirvió precisamente para entrenarse contra reloj. Y aprendieron rápido. Estaban muy bien entrenados. No tenían con qué, pero estaban muy bien entrenados. Y de ahí es que empezaron a entrenar, entrenaban acá en Loyola, en el barco de Loyola. El barco está acribillado por proyectiles y hasta fue bombardeado. Los que sí tenían entrenamiento en el mar eran los pilotos navales, como debe ser naturalmente. Tenían aviones similares a los de la Fuerza Aérea, pero además tenían los más modernos y sofisticados que recién se habían incorporado los franceses Superétendard, que tanto podían despegar y aterrizar desde el portaaviones como desde tierra firme, y que cargaban los temibles misiles Exocet, que fueron probados con éxito desde el primer día de combate. Con ellos, los aviadores navales pudieron hundir la fragata Sheffield y el portacontenedores Atlantic Conveyor, un barco gigantesco que estaba repleto de aviones y helicópteros cuando fue hundido. Pero solo había 6 misiles, y para los tiempos de los que hablamos,
solo quedaba uno. Y decidieron usarlo entonces contra un blanco que causara un gran daño a la flota. Por supuesto, ¿qué otro blanco mejor entonces que la propia nave insignia, el portaaviones Invencible? ¿Y esto permaneció así durante 37 años? Esto hasta este entonces permaneció así. Bueno, esto es como un privilegio entrar a un búnker de guerra y de la guerra de Malvinas, nada menos, ¿no? Claro, acá había gente las 24 horas. Las 24 horas. Sí, trabajando acá, los 7 días de la semana. Dormían acá. Allá al fondo vemos lo que serían los alojamientos. Y es grande, ¿eh? Sí, es muy grande. Esto tiene una forma de H. Acá estamos en una pata de la H. ¿Sí? Tiene un pasillo. De estos lados de acá, de ambos lados, cuidado el piso. Sí. Hay que tener cuidado por el piso, ¿no? Había equipos de comunicaciones, teletipos, tableros de control, plotting. La Armada planificó el ambicioso ataque al Invencible en ese búnker subterráneo de Río Grande. Se lo llamaba Centro de Operaciones de Combate. Solo se conservan algunas fotos de ese lugar. Estaba bajo tierra, pero si uno pudiera verlo desde el aire, era como una H gigante, con pasillos y sala de situación, con mapas, aparatos de comunicaciones, radares y grupos electrógenos. Claro, y esto estaba protegido por si había, digamos así, bombardeos, digamos, ataque comando. Y sobre todo para que no sea detectado por fotografía aérea o satelital. Todo acá arriba. Entiendo. Claro, porque esto está bajo tierra. Claro, está bajo tierra. Ahí se puede llegar a ver un tipo de calefacción, era todo a querosén. Ah, acá, claro. Qué bárbaro, es como un privilegio descubrir este sitio, ¿no? Donde se tomaron decisiones tan importantes durante el conflicto de Malvinas, ¿no? Claro. Por ejemplo, ¿qué misiones específicas podemos contar acá? Y desde acá se controló el ataque al Invencible, al destructor Sheffield, como así también los ataques que realizaron en el estrecho de San Carlos a toda la flota inglesa que estaba haciendo el desembarco por la tercera escuadrilla aeronaval de caza y ataque, en el hundimiento de la Arden. Por eso también es importante Río Grande, ¿no? Dentro de lo que es el conflicto de Malvinas, ¿no? Es muy importante, muy importante. Varios de los pilotos de los héroes aeronavales despegaron de esta base aeronaval que todavía está esperando el regreso de esos pilotos. Allí, durante días y días, se recibían mensajes cifrados de los radares que operaban en las Malvinas y también de los vuelos a gran altura que hacían los aviones Neptune o Neptuno, que sobrevolaban el mar argentino, y del cruce de ambas fuentes informativas nació precisamente la misión de ataque al portaaviones Invencible. Cuando la Armada tuvo la certeza de que había dado con la posición de un blanco muy grande, la Fuerza Aérea se acopló al desafío y sus jefes eligieron a la gente que participaría en la base de San Julián. Esto lo ocupaba el brigadier Maistegui, quien era en ese momento el jefe de la base aérea militar. Acá se hizo la reunión la histórica reunión donde se convoca vamos a los jefes de escuadrilla, la misión Invencible, para que, en principio, siendo voluntarios, porque la misión era muy complicada, les ofrecieron esa posibilidad, ¿no? Ser voluntarios, porque era muy difícil la misión, era de una complejidad extrema, ya sobre el final de la guerra, donde se había torcido ya la historia para un lado que aparentaba ser irreversible. Sí, irreversible, sí. El jefe de operaciones de la Fuerza Aérea pidió por única vez durante la guerra a 2 pilotos avesados como voluntarios. Y ellos 2 deberían elegir a otros 2 compañeros más jóvenes. En total, la Fuerza Aérea atacaría con 4 aviones. Gerardo Guillermo Isaac es hoy comodoro retirado, pero tenía 23 años cuando fue elegido para participar
de una misión temeraria, compleja, casi suicida, el 30 de mayo de 1982. El primer teniente Ureta, su compañero, se lo comunicó como jefe muy secamente. Me dice, váyase cambiando que vamos a salir a volar. Le volví a explicar que yo había volado el día anterior y que ese día no me tocaba volar. Me dijo algo así como, no discuta las órdenes, cámbiese que vamos a salir a volar. La disciplina es la base de que en las Fuerzas Armadas las cosas funcionen, especialmente en combate, así que si hay algo que no se discute es una orden. Los 4 aviones de la Fuerza Aérea volaron a Río Grande. Allí se juntaron con los pilotos navales, recibieron las instrucciones generales de la misión y solo entonces quedaba esperar hasta el amanecer. Cenamos todos juntos en el Club YPF, festejando el Día del Ejército, era 29 de mayo. Recuerdo que estuve sentado frente al que fue mi instructor de vuelo en la Escuela de Aviación, otro de los pocos que conocía, y que habló él toda la noche, yo no sé qué es lo que dijo. Si me preguntan de qué hablamos, no me acuerdo nada, porque no le estaba prestando. Él hablaba y yo estaba con la mente puesta en otro lado. La vigilia previa al combate era, como es de suponer, muy estresante. Los que recuerdan muy bien eso son los mecánicos, los armeros, los que armaban los aviones con bombas y proyectiles, e incluso los choferes que llevaban a los pilotos hasta los aviones. El tiempo de la guerra estuve como chofer. A los pilotos llevaba yo. ¿Los llevabas a los pilotos? A los pilotos, en la camioneta de la AD. Y esto era como un lugar muy secreto. Muy secreto. Y de noche, bueno, era más porque no había las luces, las camionetas se tenían que tapar, se hacía un cuadradito. Ojo de gato. Ojo de gato. Y había que carretear todo. ¿Pero los llevaban los pilotos de noche también? Sí, de noche igual. ¿También de noche? Claro, se cambiaban cada 2 horas. Ah, era permanente. Permanente, claro, era permanente. O sea que los pilotos, siempre había un avión a punto de salir. Siempre dos aviones. Había 2 aviones. 2 pilotos, uno en cada avión. Cada 2 horas se hacía el relevo. Día y noche. Día y noche. Río Grande era un lugar clave, peligroso también. Tal vez el primer objetivo militar de los ingleses fuera de las Malvinas si el conflicto se ampliaba. Cuando fue la operación Mincado, no sé si escuchaste hablar, fue un intento del Reino Unido de atacar la base aeronaval de Río Grande, matar a los pilotos y destruir los misiles y los Super Etender. Esa noche, por ejemplo, son cosas que uno no se olvida, ¿no? En los televisores sonando las alarmas, que eran muy parecidas a la de la Segunda Guerra Mundial, de las películas que se escuchan en los ataques aéreos, y en los televisores de las casas un mensaje avisando que no era un simulacro, que era un ataque real. Bueno, y había que salir a ver el oscurecimiento que se cumpliera, y después, bueno, ver salir y volver los aviones todos los días, salir 4, volver 2. Terminó la planificación del vuelo y nos fuimos a la plataforma de aviones donde teníamos estacionados nuestros A4. En ese tramo en el cual nos vamos caminando los 4 desde la sala de operaciones a la plataforma, el primer teniente Vázquez, que era el jefe nuestro, nos dijo: no voy a agregar más nada a lo que se acaba de planificar, de ordenar. Dice: solamente les ordeno rezar una Ave María en cabecera antes del despegue. Así que muy bien, llegué a mi avión, le hice la inspección, subí, pusimos en marcha, empezamos el rodaje hacia la cabecera de pista. En ese tramo de rodaje vi el despegue de los 2 Super Etendard que salían hacia el punto de encuentro, que era unos
180 kilómetros al sur de las Islas Malvinas, donde nos teníamos que encontrar con 2 aviones reabastecedores, 2 KC-130. Llegamos a cabecera, hacemos la prueba de motor, y como yo era el 4 y era el último que despegaba, me dio ampliamente para rezar mucho más que una Ave María. La llegada del otoño le concede un baño de soledad a esta pista de aterrizaje. 37 años después, pocos son los que prestan atención a los rastros de aquel tiempo de guerra. El pasto ha crecido en las pistas de rodaje de Río Grande. En apariencia, todo cuanto ocurrió en las bases militares de aquel tiempo está archivado en la memoria y los fantasmas salen de su letargo una vez al año con cada aniversario de aquellos días de la guerra. ¿Cómo despedían a los pilotos ustedes? Era muy personal y en el momento de la salida era individual porque era el trato del piloto con el mecánico. Y después ya cuando iban a la cabecera puesta ya todos saltábamos, todos los vivábamos, les dábamos... ¿Con bandera? Alientos, con bandera, sí. Cuando volvían todos era también un festejo, ¿no? Sí, sí, se hacía una montonera que le llamamos, sin distinción, era todo. Era abrazar a la persona, como le digo, como decir, estás hermano mío de vuelta. ¿Qué tiempo es eso, no? Sí, señor. ¿Cómo era verlos a gente que iba a jugarse la vida? No, pero gente que estaba muy convencida de lo que iba a hacer, ¿viste? Entonces no estaban muy... Sí, la tensión existe, ¿no es cierto? De una manera u otra, pero tal vez no lo demostraban, ¿viste? Claro. Había mucha muy buena relación, uno lo veía entre los mecánicos, por ejemplo, y los pilotos. Antes de subir al avión, ¿no es cierto? La despedida y ese tipo de cosas, ¿no? ¿Agitaban banderas? Sí, sí. Y se festejaba cuando volvían todos de la misión nuevamente. Se festejaba, realmente. ¿Y cuando no volvía? Y cuando no volvía el dolor de siempre, ¿viste? El dolor y la angustia y... Yo volví a Río Grande en busca de estas evocaciones y de repente me encontré con algo inédito que rápidamente despertó mi curiosidad. El jefe de la base aeronaval me habló de la existencia de búnkers secretos subterráneos. ¿Cómo resistirme a la tentación de bajar a esos lugares que uno solo imagina en las películas? Es la primera vez que un periodista llega a este lugar que era secreto aquellos días de 1982 y que permaneció oculto hasta hoy. Acá me imagino que era un trabajo día y noche, ¿no? Sí, las 24 Permanente. horas. Las 24 horas. ¿Y acá qué sigue? Y acá sigue, esto tengo entendido que es una salida de emergencia. Ah, sí, porque acá entra luz, ¿eh? Claro, tiene entrada de un lado. Entra luz natural. Y una salida del otro lado. Ahora bueno, lo habrán hecho como una emergencia, pero bien fuerte. Y esto se empezó, esta se hizo en 1980. Hay búnkers de este tipo, no tan grandes, sino ya como alojamientos, depósitos de abastecimiento y combustible. En toda la base hay alrededor de 90, 100 búnkers que fueron construidos en el año 78. Empezaron la construcción en el 78 y este se hizo en el 80 y otros terminaron de construirse en el 82. ¿Y esto estaba entonces, cómo estaban hechos? Estos son troncos de lenga. Claro, la madera de los bosques. La madera de los bosques de acá, sí, de la zona. Y también tenían entonces... y protección. arriba, claro, tiene poliuretano, plástico y después tierra. Y tierra, claro. Y tierra, sí. Y por fuera seguramente había guardias, ¿no? Por supuesto, sí, por si venían comandos, en fin, esas cosas que siempre se dijo que había comandos que estaban rondando, ¿no? Por cerca de Río Grande, ¿no? Sí. Toda la defensa terrestre y antiaérea
estaba desplegada dentro de las 600 hectáreas que tiene la base, como así también las estancias vecinas, y estaba protegida por el batallón número 1 de Infantería de Marina, Cuidado como así ahí, también, sí, como así también destacamentos del Ejército y de la Fuerza Aérea. Está a unos 200 metros de la pista de aterrizaje y su presencia confirma la importancia que tuvo esta ciudad durante el conflicto. Todavía se conservan algunos de los mapas que se usaron en este búnker para seguir el rumbo de los 6 aviones que tenían por delante un largo camino antes de atacar al Invencible. Tan largo que debían reabastecerse de combustible con aviones tanques a mitad de camino. Nosotros sabíamos que teníamos muy baja probabilidad de supervivencia. Nunca... No se habla de eso. Sí, sí, claro que se habla. Sí, sí, los porcentajes le llamamos el índice de atrición o el porcentaje de supervivencia, lo llevamos, andamos cerca del 50% de derribos. Sabíamos que ese era el número de base que íbamos a tener en una misión como esta, que podía ser más. Nunca pensamos en una misión suicida, sabíamos que era una misión complicada y pensamos también quién la habrá planificado, por supuesto, pero... No lo hablaron entre ustedes, quiero decir. No. La misión, vino la misión y había que cumplirla. No, digamos, tampoco nos dijeron van a morir todos, no, lógicamente. Había una probabilidad elevada, pero también había una probabilidad de regresar. Héctor era suboficial y mecánico, y a veces en esa sociedad profesional entre el piloto y el mecánico las jerarquías se diluían y entraba a jugar también lo emocional. Y él ese día se encontraba un poco nervioso. Entonces le digo, señor, ¿por qué está? ¿Qué pasa? Y me dice que hoy no vuelvo. ¿Así? Sí. Digo, ¿cómo no vuelve, señor? ¿Cómo no va a volver? No, dice, tengo esa sensación, dice, hoy... Bueno, no, sí va a volver, digo yo. No, dice, o sea, que una sensación interna. Entonces tratábamos de darnos ánimos mutuamente. Claro. Entonces lo agarro con un gesto de confianza excesiva a lo mejor. Lo agarro del brazo y digo, señor, usted, yo lo voy a estar esperando. Dice, ¿vos me vas a esperar? Sí. Entonces cuando venga, dice, tomamos un whisky juntos. Sí, digo, yo pongo los cigarrillos. Y entonces salió y lamentablemente Dios quiso que parta. No volvió. Los 6 aviones dieron un rodeo muy largo para atacar por sorpresa al Invencible, en silencio de radio y pegados al mar para no ser detectados por los radares ingleses. Después que reabastecemos nos mandamos abajo todo a volar rasante. Los 2 superetendar formaron a unos 1000 metros uno del otro. A la izquierda iba Francisco con el misil y a la derecha iba el capitán Colavino de apoyo radar. A la izquierda de Francisco, pero pegados, estos iban a 1000 metros, pero a la izquierda de Francisco pegadito, unos 50 metros, iba Vázquez y Castillo, y a la derecha de Colavino, también cerca, íbamos Ureta y yo. O sea, yo iba a la derecha de los 6 aviones. Entonces, lo que yo hice fue mirar allá a la izquierda al avión de Francisco a ver si tiraba el misil. Volar muy bajo era bueno para sobrevivir, pero Ernesto Hagi supo bien pronto el problema que se le presentaba a los pilotos. En la guerra tenían que pegarse a nivel del mar. ¿En serio? Entonces, a ese nivel, no más de 3 metros, estoy hablando, donde las olas por ahí llegaban a mojar el parabrisas, lo que sucedía es que el parabrisas, que era de vidrio, se mojaba con esa agua, pero que era agua de mar, con basura propia del mar y con sal sobre todo del mar. Cuando ellos trataban de sobrepasar los barcos después de haber hecho el ataque, ese viento relativo les precipitaba toda la sal que se había depositado con esa agua. ¿La secaba? La secaba y quedaba prácticamente una piedra. ¿Y que no veían?
Absolutamente, porque tenían todo el aparato de puntería localizado en el eje del parabrisas. No podían empupar, ¿no? O sea, tomar combustible, porque no podían ver. Hagi era bioquímico y le encargaron solucionar el problema. Tuvo que improvisar y entre todas las opciones fue a un almacén de Río Gallegos y compró un lubricante en aerosol a base de siliconas. Y logró una película que rechazaba el agua y no permitía la cristalización de la sal. Entonces con ese lubricante hiciste una película. Tal cual, una película muy transparente, pero que podía resistir 50 grados bajo cero, que es donde realmente llegan a tener como temperaturas extremas en el aire. Y lo que me preocupaba a mí era que el polvo atmosférico se llegara a pegar sobre esa película. Entonces, la primera cosa que yo traté de hacer fue de a medio parabrisas ponerle un poco y el otro no. Pero bueno, las urgencias eran otras. Ahí no había tiempo de probar ni nada por el estilo. Bueno, y a partir de ese momento, a las salidas de los aviones le ponían el lubricante. 12 de mayo. A partir de ahí, nunca más se presentó ese problema. En la guerra hubo ingenio criollo por necesidad, pero también en el sur la cercanía del conflicto se hizo carne de diversas maneras en los chicos y en los jóvenes. El drama también hizo, por ejemplo, que Rubén se convirtiera tiempo después en piloto de guerra. Había un lugar muy popular donde se patinaba en el hielo y donde nos reuníamos, que es en la prolongación de la cabecera de pista, y ahí se veían los aviones a muy baja altura y los veíamos con las marcas que volvían, ¿no? Los impactos de atacar a la flota, salir y volver, y bueno, yo creo que eso fue lo que uno los veía como héroes realmente, ¿no? Como superhéroes humanos, una cosa así. Claro, para 12 años. Y a esa edad, ¿Y bueno. terminaste siendo piloto? Y eso hizo que finalmente cuando tuve la edad me vaya a Córdoba y sí, y fui piloto de combate. Fui piloto de combate y mis profesores en la escuela de piloto de caza y después cuando estuve en los escuadrones operativos fueron los mismos pilotos que yo veía de chico acá, ¿no? A las 20 millas miro al avión que tenía el misil. Yo nunca había visto lanzar un Exocet. Para mí los misiles salían como los que yo... Desde el avión. Portaba cuando nos entrenábamos, desde el avión. Se prenden en el ala y salen. Y lo que vi fue que se cayó el misil. Y lo que pensé, dije, no, falló. Y unos metros abajo prendió el motor cohete, salió hacia arriba, unos 20 grados, bajó unos 10, se puso rasante y se fue adelante. Los Super hacen viraje a la izquierda y se van para Río Grande. El azar también jugó sus fichas en esta historia. Y con el hombre que llevaba bajo el ala de su avión Super Etendard el último misil disponible. El que disparó ese misil, que ahora viajaba hacia el blanco. Lo que vino a contarme Alejandro en esos hangares vacíos de San Julián, donde solo se refugia un avión antiquísimo. Es un avión accidentado en el año 70, un avión de la Armada Argentina. Sí. Y había visto ya con esto de las redes sociales que mucho turista lo relacionaba con un rezago de la Guerra de Malvinas, y no fue así. Entonces me puse a buscar de dónde salió este avión. Sí. Y hasta que lo encontré, y encontré al piloto y pude hablar con él. El piloto sobrevivió no solamente al accidente, sino también a la Guerra de Malvinas, porque participa en un avión de la Armada en el ataque al Invencible, es justamente el entonces capitán Alejandro Francisco. No me digas, entonces sí tiene que ver con la Guerra de Malvinas. De alguna manera se enlaza en el tiempo, ¿no? O sea que
el joven piloto que se accidentó con este avión acá en San Julián, después ya como militar participó en el ataque al Invencible. Participa en el ataque al Invencible arrojando el último Exocet contra la flota británica. El misil se va al frente y nosotros 4 empezamos a seguir la estela del misil. Y como estábamos a 1000 metros, 2 y 2, de a 2, nos empezamos a acercar. Viendo el punto allá adelante, lo lógico era ir acercándonos. La meteorología estaba operable, estaba nublado, con algunos chubascos, pero no fue un factor para no poder cumplir bien la misión, o sea que estaba bien. El misil se fue al frente y en un momento se perdió en el horizonte. Seguimos hacia ese punto donde se pierde el misil porque se va lejos, y en el mismo lugar apareció la silueta de un barco mucho más grande, muy distinto de lo que yo por lo menos había visto anteriormente en San Carlos, cuando atacamos San Carlos, o en mar abierto, cuando atacamos algún otro buque como buque de transporte de tropas. Inmediatamente identificamos que era un portaaviones lo que estaba en el horizonte. El Invencible, buque insignia amadrinado por la reina Isabel en 1977, era un portaaviones de 210 metros de largo y 36 metros de ancho. Los 2 aviones navales regresaron inmediatamente a Río Grande y los 4 de la Fuerza Aérea se fueron detrás del misil. Lo que hay en ese momento, que es el tramo final del ataque, que es cuando a uno le tiran y ve la munición explosiva, que son los pompones, digamos, la munición explosiva que explotan cerca de uno. Lo único que uno tenía que hacer era estar bien pegado al agua, rasante, que era la mejor forma de tener una chance más de supervivencia. Y después la concentración era para empezar a tirar cañones, que era lo primero que se hacía en final de tiro, era tirar cañones. Nosotros teníamos cañones de 20 milímetros y estar a distancia de bomba para apretar el botón de bomba. Esa era la preocupación. Una vez que empezaba a tirar cañones, yo sentía como que no me iba a pasar más nada. Eso es lo que sentía yo en la cabina, ¿no? O sea, una vez que yo empezaba a tirar, me sentía como que estaba blindado. Mientras los pilotos se acercaban al instante final, en las pistas lo que reinaba era la incertidumbre, que era algo inalterable desde el mismo momento en que los aviones despegaban. Iban nerviosos. Nerviosos. ¿Hablaban o no hablaban? Hablaban, sí. El que más me acuerdo yo es el primer teniente Ardile que cayó en Malvinas. Ah, sí. El primer teniente Ardile ese murió. Sí. Él salió, él siempre joda. Me voy, Petizo, me decía. Nos vemos a la tarde. Ese día salió, vino averiado, le habían tocado la parte de los fusilajes, parcharon acá y salió. Ahí me dijo a mí, che, Petizo, ya no nos vemos más. Y fue así. ¿Cómo? Mira, Petizo, ya no nos vemos más. Y salió. Y no volvió más. Ese es el recuerdo que más tengo. En esta corrida final de ataque, el portaaviones empezó a tirar humo a los costados, empezó a salir humo como si fueran 2 bigotes de humo negro como de cubiertas de piquete, así bien oscuro, y como si se saliera enrollado para afuera, como 2 bigotes, y el humo empezó a ponerse arriba del agua, y a medida que nos íbamos acercando la zona tenía más humo. ¿Y qué sería eso? Yo supongo que fue el misil que le pegó, sí, era humo negro, no era humo de las máquinas. Yo ya dejé de prestarle atención a los 3 que estaban a mi izquierda. Mi concentración estaba totalmente puesta en el barco. Se llama, en términos de aeronáutica, se llama fascinación de blanco eso, ¿no? Sentí una explosión adentro de mi cabina. Miré a la izquierda y vi un avión A4 que explotaba, se le voló un plano, mostró la panza e impactó contra el agua. Cuando estaba por empezar a tirar cañones, sentí una explosión adentro de mi cabina
parecía la anterior pero mucho más fuerte, la describo como si fuera dejar salir gas en el horno un ratito y después tirarle el fósforo, ¿no? Ese bluff, esa presión y depresión que uno siente, eso fue exactamente lo que yo sentí en mi cabina. Miré a la izquierda y a unos 5 metros de mi plano izquierdo vi otro A4 que explotaba. El avión de Isaac iba al encuentro cara a cara con el enemigo. Llevaba 3 bombas de 250 kilos. Volaba a 1000 kilómetros por hora. Puse la vista de vuelta en el portaaviones, empecé a tirar, le tiré a la popa del portaaviones, me salieron los 200 proyectiles de 20 milímetros, salieron todos. Mi altura de vuelo era entre la pista y el agua, ahí más o menos a la mitad. Cuando llegué terminé de tirar cañones y estuve encima, apreté el botón de bombas y como estaba muy cerca, vi que no podía salir por arriba. Si quería salir por arriba me iba a chocar con las antenas del barco. Así que viré a la derecha, pasé por todo el lateral derecho del portaaviones, lo fui viendo a la derecha. ¿Y se veía claramente el portaaviones? Claro, clarísimo. Desde lejos hasta que estuve al lado y casi encima, ¿no? Porque yo no pasé por arriba, sino pasé por el costado. Claramente era un portaaviones. Isaac se las arregló para escapar sano y salvo. También sobrevivió el primer teniente Ureta. La misión tuvo un sabor agridulce por los 2 pilotos perdidos. El comodoro retirado Isaac conserva una réplica del avión que lo llevó a enfrentarse contra el buque de insignia inglés, acción que lo llevó a hacerse merecedor de la más alta condecoración militar otorgada por la Argentina, la Cruz al Heroico Valor en Combate. Los 2 aviones regresaron después de casi 4 horas de vuelo. El aterrizaje en la base en la pista de Río Grande, mi recuerdo de ese aterrizaje fue la pista llena de gente a los costados, la calle de rodaje con mucha gente saludándonos mientras íbamos pasando en el rodaje y la plataforma de aviones también llena de gente esperando que nosotros bajáramos de los aviones para saludarnos, ¿no? Los ingleses negaron el ataque al portaaviones, aunque con el tiempo fueron cambiando los argumentos. Primero lo negaron, pero más tarde dijeron que el misil efectivamente había dado en un barco que ya había sido atacado exitosamente antes, el Atlantic Conveyor. Y con cierta lógica agregaron que cómo podría el secreto mantenerse tanto tiempo si había a bordo del portaaviones 1000 tripulantes embarcados. Lo primero que tengo que decir es que atacamos al portaaviones, que atacamos un portaaviones, que el portaaviones era el Invencible, que producto de ese ataque fueron derribados 2 camaradas nuestros, el primer teniente Vázquez y el primer teniente Castillo, que tiramos las bombas que teníamos, las tiramos y los cañones también. Que los aviones Sea Harrier que estaban en el aire fueron desviados, el radar, esto es confirmación radar, fueron desviados a otro lugar. Que el portaaviones no vuelve con la flota, sino que llega prácticamente 3 meses después con un arreglo, digamos, estaba totalmente pintado y refaccionado. Y entiendo que los ingleses se pusieron secreto por 90 años. Así que lo que creo es que esto, cuando en algún momento se va a poner la verdad arriba de la mesa, ¿no es cierto? 37 años pasaron. 629 muertos argentinos, que son nuestros héroes. Muchos de ellos tienen ahora nombre y apellido en su tumba de las Malvinas. Hasta allí fueron en marzo de 2019 madres, hermanos, parientes, hijos, y allí los vi, llorando, pero sabiendo a quién lloran ahora, bajo qué cruz de todas las que están en Darwin están los suyos. Allí los vi.
Otros jamás fueron encontrados, pero quedaron para siempre cerca de ese territorio irredento. A todos ellos se los recuerda en el sur profundo, donde la sensibilidad de la guerra estuvo a flor de piel. Eso también debemos saberlo. Y debemos gratitud a los vecinos de San Julián, de Río Grande, de Río Gallegos, y claro, especialmente a los que fueron y volvieron después de enfrentar a la muerte. Por eso dije al principio, esas pistas están vacías, pero paradójicamente repletas de recuerdos.